meditad bien sobre vuestros caminos. Segunda de Corintios, capítulo 10, verso 4, dice así la palabra del Señor. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Oramos. Mi amado Señor, gracias te damos, Padre bueno, por tu amor, tu misericordia para con nosotros. Gracias, Señor, por tu bondad en este año que se va. Tu presencia con nosotros ha sido hermosa, ha sido de fortaleza y siempre de ánimo en nuestros corazones. Pues hablaste a nuestro corazón, nos dijiste que no temamos, que estás con nosotros y que sigamos avanzando, marchando para alcanzar la meta que te has propuesto, que alcancemos la imagen de Cristo. Padre, gracias por tanta bondad y tanto amor. Rogamos, tomes tú el control de todas las cosas, reprendas toda operación del maligno, del mal, en el nombre de Jesús de Nazaret, y gracia abundante nos sea dada. Muchas gracias, Padre, te damos, en el nombre de Jesucristo. Amén. Y amén. Tomamos asiento. Gloria al Señor. Y hemos leído cómo es que el Señor nos dice que las armas que Él a nosotros nos dio no son carnales, no es un revólver, ni es una pistola, ni es un rifle, ni una escopeta, ni tampoco nos dio un arma blanca, no dio nada de eso. Porque esas son armas carnales, de aquellos que quieren hacer algo en contra de otro, peligrosamente con armas carnales, sino que el apóstol Pablo dice que a nosotros nos fueron dadas armas espirituales, porque dice que nuestra lucha no es contra carne y sangre. Si nuestra lucha fuese contra carne y sangre, entonces nos sería dada armas carnales, armas naturales. Es como Israel. Israel tenía que ir a la tierra prometida y entrar a poseerla. Israel necesitaba armas carnales, por eso que tenía cada uno su espada, su lanza, su escudo, porque era una lucha natural, una lucha carnal. Tenía que entrar e ir y tomar la ciudad que el Señor le ha dado. Pero nosotros en este tiempo también tenemos lucha, pero nuestra lucha no es contra carne y sangre. Por eso las armas que el Señor a nosotros nos da son armas espirituales, porque nuestro combate es un combate espiritual. No es un combate carnal, es un combate espiritual. Y Pablo lo explica bien, porque no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra principados, contra huestes de maldad, contra un montón de cosas espirituales, huestes espirituales de maldad que batallan en este mundo y en esta tierra contra los hijos de Dios. Entonces dice que nuestra lucha no es contra carne ni es contra sangre, sino que es espiritual. Entonces nosotros tomamos estas dos cosas, que nuestra lucha no es contra carne y sangre, sino contra cosas espirituales, y miramos lo que dice el apóstol, que las armas de nuestras milicias no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortaleza, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Entonces nosotros miramos estas dos y decimos, sí, nosotros vamos a levantarnos en contra de Satanás, en contra de la obra del diablo, vamos a destruir. Y eso es verdad, porque a nosotros nos fue dado autoridad sobre toda obra del diablo y hemos sido llamados para deshacer las obras del diablo, libertar a los cautivos, abrir las puertas a los presos, vendar los corazones. Es un trabajo que tiene que hacer la iglesia. Pero en este caso nosotros vamos a ir un poco más profundo todavía de esta batalla.
de esta lucha, de estos combates, de esta destrucción de fortaleza, de argumento, de la altivez que se levanta cautivo, el que se levanta en contra del conocimiento de Dios, de estas cosas que se levantan y que nosotros tenemos que llevarla cautivo, llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Entonces parecería ser que nuestra mayor lucha es contra el diablo, contra la hueste de Satanás. Pero nosotros veamos lo que dice la Biblia. En el libro de Gálatas, capítulo 5, versos 16 y 17, dice lo siguiente: digo pues, andad en el Espíritu, y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, y el del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí mismos para que no hagáis lo que quisiera. Entonces nosotros miramos la palabra de Dios y ¿qué es lo que descubrimos en la palabra del Señor? Que el enemigo, el mayor enemigo del creyente, el mayor enemigo natural es el yo, el pensamiento humano, es decir, la parte humana que se opone. El apóstol Pablo dice la carne contra el espíritu, es decir, la carne no se sujeta a lo que Dios dice ni tampoco puede, y el espíritu, que es otra dirección de lo que da la carne lleva hacia el mundo y el espíritu lleva hacia Dios, y en el medio hay un hombre nuevo creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad, que tiene que tomar una decisión. ¿A quién va a seguir? ¿A la carne con sus afectos y sus concupiscencias, o a la palabra y al Espíritu de Dios que lo lleva a acercarse a Dios? Entonces hay un combate, la carne contra el Espíritu, la carne que tira hacia las cosas humanas y el Espíritu que lleva a la persona a la presencia del Señor. Y una decisión. Por eso nosotros hemos estado viendo cómo Dios nos decía, así dijo el Señor: meditad bien sobre vuestros caminos, porque el problema que tienen es el problema del camino en que andan, el camino en el que van yendo. Meditad en vuestros caminos, es decir, la forma de andar, la forma de actuar, la forma de hablar, la forma de obrar. Meditad bien sobre vuestros caminos, porque lo que le ocurre es consecuencia del camino por donde andan. Los que andan por el camino de justicia reciben la consecuencia de las bendiciones de Dios, de la justicia del Señor. Y los que andan por los caminos de la carne y de las obras de la carne reciben las consecuencias de las obras de la carne. Es decir, hay consecuencias. Por eso le dijo el Señor: mediten en el camino de ustedes, porque ustedes han descuidado las cosas espirituales para dedicarse a la carne, dedicarse a la casa, a los hijos, a los nietos, a los parientes, a los hermanos, a los amigos, a los conocidos. Se han equivocado de camino. Están yendo por el camino que no es el que los lleva a Dios, sino que es el camino que los lleva a la perdición. Por eso dijo: meditad bien sobre vuestros caminos. Piensen en lo que están hablando, en lo que están haciendo, en cómo se están moviendo. Meditad bien en vuestros caminos, porque parecería ser que no tienen tiempo para Dios, pero tienen tiempo para las cosas humanas. No tienen tiempo para lo espiritual, pero tienen tiempo para lo terrenal. No tienen tiempo para cantar a Dios, pero tienen tiempo para cantar al diablo y al mundo y a las cosas humanas. Para eso tienen tiempo, pero para Dios no tienen tiempo. Y las consecuencias de esa determinación del camino a dónde seguir, ahí tienen las consecuencias. La Biblia dice, hermano, que vino consecuencia de escasez. Medita bien sobre vuestros caminos. Así que para ustedes tiempo. Tienen tiempo de visitar los parientes, tienen tiempo de bailar, tienen tiempo de correr, tienen tiempo de jugar, tienen tiempo de divertirse, tienen tiempo, pero cuando es el tiempo del Señor, no tengo tiempo para Dios. Para Dios no tiene tiempo. Entonces dijo Dios: mediten bien sobre el camino que están andando ahora, porque han errado. Me temo
que como la serpiente con su astucia engañó a Eva y le hizo creer que el consejo de ella era mejor que el consejo de Dios, así los sentidos de ustedes se han extraviado del verdadero camino que tenían que haber seguido. Se extraviaron, salieron del camino, erraron el camino, y el camino donde está yendo cada vez lo va separando más de Dios. Meditad bien sobre vuestros caminos. Entonces nosotros miramos este pasaje que acabamos de leer y dice derribando argumentos, y dice y fortaleza y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. Entonces miramos para afuera y queremos encontrar dónde está el enemigo, dónde está el enemigo. Mírese en el espejo y lo va a ver. Agarre el espejo, mírese, ahí está su enemigo. Porque el enemigo del hombre es su propia naturaleza carnal, su propia naturaleza humana, que se levanta y que se opone en contra de todo lo que Dios dice. Y ahí es donde está el argumento en la mente, ahí es donde está el argumento y la fortaleza en la mente, ahí es donde está el pensamiento que tiene que ser llevado a la obediencia a Cristo, en la mente, en el pensamiento del hombre que ha creído y que ahora tiene dos naturalezas: una naturaleza carnal que tira a lo humano, al mundo, a las cosas que no son del Señor, y una naturaleza espiritual que quiere lo que es de Dios, ama a Dios y quiere crecer, y un combate, el espíritu que lo quiere llevar a Dios y la carne que lo quiere llevar al mundo, y usted en el medio, pero sabe, ni uno ni el otro. Usted decide a dónde ir, usted decide a dónde ir. En cierta oportunidad la Biblia dice que muchos discípulos, desde entonces muchos discípulos dejaron de seguir a Jesús. Y Jesús, hablando con los discípulos, ellos le dijeron: Señor, mira, se escandalizaron, mira cuántos se fueron. Y Jesús lo miró y le dijo: ¿Queréos iros vosotros también? ¿Quieren irse ustedes también? Vayan, yo tengo un negocio que hacer, en los negocios de mi Padre me conviene estar. ¿Quieren irse? Vayan también. Pero recuerden que es uno solo el camino, uno solo. Los discípulos miraron y dijeron: Señor, ¿a dónde iremos si solo tú tienes palabra de vida eterna? ¿A dónde vamos a ir? ¿A dónde? ¿Vamos a ir a buscar consuelo en el mundo? ¿Vamos a ir a buscar consuelo en la carne? ¿Vamos a ir a buscar en los negocios de este mundo un alivio para nuestra alma, para nuestra vida espiritual? ¿En dónde vamos a encontrar nosotros refrigerio para nuestra vida espiritual si no es en Dios? ¿A dónde iremos, Señor, si solo tú tienes palabra de vida eterna, palabra de Dios? Entonces el apóstol Pablo, él dice así: las armas de nuestras milicias no son carnales, no son bajo amenazas humanas, no son carnales, sino que son poderosas en Dios. Poderosas en Dios. ¿Y cuál es el arma, las armas de nuestra milicia? La espada del Espíritu, lo que Dios nos ha dado. Entonces nosotros tomamos la palabra de Dios. ¿Qué dice la Escritura? Andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque la carne codicia contra el espíritu y el espíritu codicia contra la carne, y ustedes están en el medio y ustedes tienen que tomar una decisión. Por eso es como estar en el valle de la decisión, una decisión. El año ya se va, lo que pasó ya pasó, nada podemos corregir de lo que ocurrió, pero mire el hoy, si oyereis hoy su voz, a partir de hoy puede corregir hacia adelante todo lo torcido. Todo lo torcido puede volver a su camino, todo lo torcido se puede enderezar si oyereis hoy su voz. Por eso nuestras almas no son carnales, son espirituales, son poderosas en Dios y tienen tal poder que destruyen fortalezas creadas con la mente, con el pensamiento. Argumentos que van en contra de lo que Dios dice. Sí, pero, yo no puedo, como aquel que no quiere y se justifica. Yo no puedo, no quiere. Cuando alguien no quiere, no pide.
Pero cuando alguien quiere vencer algo que lo vence, entonces le pide a Dios la ayuda. Clama a mí, yo te responderé. Y Jesús habla de las Escrituras: pedid y se os dará, pedid. Buscad y hallaréis. ¿Cómo no va a hallar la ayuda de Dios si le pide con verdadero y sincero corazón para poder liberarse de cosas que humanamente no puede hacerlo, pero confía en la fe que Dios le dio y en el poder de Dios para ser liberado de la opresión del maligno, para ser un hombre libre, una mujer libre que pueda libertar a los cautivos, como está escrito sobre nuestro llamamiento. El Espíritu del Señor es sobre de mí, me ha enviado a libertar a los cautivos, a abrir las puertas a los presos, a vendar los corazones. Ese es el llamamiento en nuestras vidas, para el servicio del Señor. Por eso el Señor nos habló de la reconstrucción del templo. Se olvidaron de lo espiritual, dejaron a un costado las cosas que son más valiosas, más importantes, las cosas espirituales. Desviaron la mirada, pusieron la mirada en sus casas, en su bienestar, en su economía, en su comodidad humana, y despreciaron, descuidaron las cosas espirituales, y eso los llevó a una escasez física en lo material y una escasez espiritual. Por eso el Señor dijo: medita bien sobre vuestros caminos. ¿Cómo está? Bien, re bien. Cuenta en el banco, billetera llena, mi casa llena de bienes, estoy re bien. ¿Y espiritualmente? ¿Cómo estás espiritualmente? He aquí tú dices: yo soy rico, no tengo necesidad de nada, no me hace falta nada. He aquí tú dices, pero yo te digo que eres un miserable, pobre, cuitado, desventurado, desnudo, ciego. Yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego. Te aconsejo. Por eso el Señor no obliga, aconseja, ilumina, aclara, abre el sentido. Nosotros dijimos, la palabra de Dios es un espejo, donde cada vez que el Señor nos habla, nosotros nos vemos en el espejo. En el espejo natural vemos cómo nos ve la demás gente a nosotros, nos arreglamos, nos acomodamos, porque como nos vemos en el espejo, la gente nos va a ver a nosotros. Pero en la palabra del Señor, que es el espejo del alma, nosotros vemos cómo Dios nos ve a nosotros. Miramos en el espejo y el espejo da un reflejo de las cosas que nosotros tenemos que corregir, que arreglar, que ordenar, que poner en su lugar. Por eso dijimos, del ayer y de este año que se va, nada podemos corregir, pero podemos corregir hoy, empezar de hoy la corrección, empezar de hoy a enderezar lo torcido, empezar de hoy a meter el pie en el camino, empezar de hoy, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Porque si el corazón se endurece, entonces se va separando más del Señor hasta que se alejará para siempre de Él. Por eso el apóstol dice, porque las armas de nuestras milicias no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortaleza, derribando argumentos. ¿Y dónde están los argumentos? En la mente. Los argumentos de una mente que crea idea, crea pensamiento, de una mente que se imagina, mira hacia adelante, parece como que ve el futuro, una mente con mucha imaginación hacia lo terrenal y poca comunión con Dios para ver lo espiritual. No puede entrar en el secreto de Dios, sí entra en los secretos y en las cosas humanas. Una mente natural, una mente humana, una mente carnal, una mente vacía de Dios, vacía de Cristo, una mente vacía de la palabra del Señor, una mente ajena a los caminos del Señor. Por eso dijo el Señor, mediten bien, meditad sobre vuestros caminos, la forma que andan, que se visten, que hablan, que actúan, que obran, la vida que llevan, meditad bien sobre vuestros caminos. Hay dos cosas a quien se puede obedecer: obedecer a Dios o obedecer a la carne. Porque los argumentos de la carne son muchos y van en contra de lo que Dios dice. Pero el apóstol dice que nuestras armas
Las armas de nuestras milicias no son carnales, no surgen de un pensamiento humano, viene del pensamiento de Dios. No es la idea de un hombre que se le ocurrió ciertas cosas, es la idea y el pensamiento de Dios que brota de la boca de un hombre como fuente de río de aguas vivas que ilumina, que aclara, que muestra el defecto para que lo corrige, no lo obliga, sino que le muestra y usted decide el camino que va a seguir, la carne o el espíritu. Mira bien, ¿cuál es el camino? ¿Las cosas naturales o las cosas espirituales? En el medio usted y una decisión, entró en el valle de la decisión y hoy debe decidir el camino que quiere seguir. Dijo Elías, si Baal es Dios, vayan en pos de él. Si Dios es el mundo, la carne, las cosas humanas, vayan en pos de él. Pero si para ustedes Dios es el Señor, vayan en pos de Dios y busquen las cosas que son del Espíritu. Una decisión, el valle de la decisión. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos, porque acá está en la mente los argumentos, los pensamientos, el por qué no quiere dejar, el por qué no quiere separar, el por qué no quiere abandonar, el por qué, y por qué esto, y por qué, los argumentos de la mente. ¿Vio? Cuando alguien le dice algo a otra persona y dice la persona, ah, sí, pero ¿y aquel? Y usted le dice a aquel y dice, ah, sí, pero ¿y aquella? Y usted le dice, ah, sí, pero aquel otro, cada uno justificándose en las obras malas del otro para justificar sus malas obras. ¿Qué harán los que se justifican así cuando se presenten delante de Dios y se abran los libros? ¿Cómo podrán decirle sí? Y aquel que conoce todas las cosas y que conoce las intenciones del corazón. ¿Qué harán? ¿Qué harán? Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra lo que Dios dice. Se levanta en contra de lo que Dios dice. Sí, pero. Y usted le habla y le dice la palabra del Señor, sí, pero, y sí, pero, el sí, pero, en contra de lo que Dios dice, los argumentos de la mente. Entonces, ¿quién es el que debe actuar? Ahí tiene que actuar el hombre espiritual. La vida espiritual que ha recibido. La carne se levanta en contra de lo que Dios dice. El diablo se levanta. Eva está en el medio. Dios le dijo, no comerá. Y el diablo le dice, él está mintiendo Dios. Él no van a morir. Si ustedes comen, no van a morir. No es así. Tienen miedo que sean como Dios. Es decir, está oyendo la voz del diablo y la voz de Dios. Alguien va a tener que obedecer. Eva erró, obedeció a la vieja naturaleza, obedeció a la naturaleza del diablo, al consejo del diablo, pero Jesús no desobedeció, no oyó al diablo cuando le tentó, sino que obedeció a Dios con lágrimas, con gemidos, y llegó al final de su carrera, muerto en la cruz para salvación de todos los hombres. Llegó, usted también puede llegar según la decisión que usted tome. Nosotros decidimos, estamos en el valle de la decisión. Decida a quién servir. Si Baal le dio, vaya en pos de Baal, sirva. Vaya y sirva a Baal. Pero si Jehová, si el Señor es el Señor de todo, entonces zambúllase en el río de Dios, nade en el río de Dios, sea vivificado por el Espíritu de Dios y reciba fuerzas espirituales para ser más que un vencedor. Mucho más que un vencedor. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos. Usted no tiene que ir a pelear con nadie, contra usted mismo, su propio pensamiento que va en contra de lo que Dios dice, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Llevando todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Por eso Pablo decía,
Digo pues, anda en el Espíritu. Es un consejo. Si usted quiere andar en la carne, ande. Pero el consejo de Dios, digo pues, anda en el Espíritu. Las cosas van a ser diferentes. La vida la va a ver diferente. Va a sentir cosas diferentes a lo que se siente en la carne. Lo que es de la carne es pasajero. Lo que es del Espíritu es eterno. Lo que es de la carne se va a terminar un día, cielo y tierra pasarán, pero lo que es de Dios va a permanecer para siempre. Entonces el consejo dice, andá en el Espíritu, y no satisfagáis los deseos de la carne. Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, y el del Espíritu es contra la carne, y estas cosas se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quisierais. No hagáis lo que quisierais. Entonces, el enemigo del creyente, de lo que hemos creído, es nuestro yo y es nuestra parte humana. Y la mayor lucha que tenemos, todo lo que hemos creído, la mayor lucha es contra uno mismo y los deseos de la carne que batallan en contra de lo que el Espíritu manda y ordena a la iglesia. Por eso la necesidad de tomar el control de la naturaleza humana y no dejarnos llevar por lo humano, sino dejarnos llevar por lo que es espiritual, ya que el cuerpo humano está plagado de malos deseos. Quiere decir que hay una pelea que tenemos que pelear, y no es contra el diablo, es contra nosotros mismos. Esa pelea nos va a llevar a sufrir, porque la carne sufre cuando se le niega lo que ella quiere y lo que ella desea. La carne sufre, pero usted tiene que saber que si sufrimos, reinaremos. Si sufrimos en esta tierra, sufrimos el pelear contra nosotros mismos, el refrenarnos de cosas humanas para servir al Señor, y por esa causa sentir dolor por nuestra naturaleza humana, empero en la venida del Señor, lo que hemos creído, volaremos al cielo con Él. Si sufrimos, reinaremos. Por eso Pablo dice, pelea la buena batalla de la fe. Echa mano de la vida eterna a la cual asimismo fuiste llamado. ¿A dónde fuiste llamado? A la vida eterna. ¿Y cómo tenés que hacer para vencer? Echar mano a la fe, como dice el apóstol Pablo. Para la obediencia a la fe hemos sido llamados. Echa mano a la fe, para la obediencia a la fe, y mediante el poder de Dios vencer todas las cosas. Rogando a Dios por aquellas cosas que no puede, con la voluntad en su corazón de querer vencerla, pedirle a Dios. Y el poder de Dios entrará en operación para vencer. Y aunque sufra, va a reinar con Él. Jesús dijo, en el mundo tendréis aflicción, porque el mundo ofrece todo para la carne. Y Él nos llama a nosotros a hacer morir las obras de la carne. Y el mundo le ofrece toda para la carne. Y hay un sufrimiento, yo quiero, y el hombre espiritual le dice no, y quiero aquello, no, y quiero lo otro, no. Entonces hay un sufrimiento, pero si sufrimos, reinaremos. Hoy sufriremos, mañana estaremos en gloria con el Señor. Así que hay una lucha que vencer, una batalla que ganar, y es de la mano del Señor, en fe, mediante el poder del Espíritu Santo del Señor. Mis amados hermanos, el año se va. Fueron días buenos y días malos. En los buenos nos regocijamos y en los malos acudimos a Dios por su ayuda. Y hasta aquí llegamos y podemos decir, hasta aquí nos ayudó el Señor. Miramos adelante, el año que entra, y el año que entra lo haremos de la mano del Señor. El Señor fue y será nuestro refugio, y caminaremos de la mano en este año 26 hasta que finalice el año. Amén, hermano. No nos detengamos, vamos adelante sirviendo al Señor. Cierre sus ojos y oramos delante del Señor. Las armas de nuestras milicias no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas,
derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. Cierre sus ojos y oramos. Mi amado Señor, alabamos tu nombre, Señor, te exaltamos, Padre, y te damos gracias. Gracias, Señor, por la fortaleza que nos diste en todo este año que ha pasado, que se va. Gracias, Señor, por sostenernos firme en tus manos el día que flaqueamos. Gracias, Señor, por habernos dado fuerzas nuevas cuando ya no teníamos ninguna, Señor. Y si decimos que llegamos hasta aquí estando en tu presencia, es porque tu mano nos ha sostenido fuerte, firme. Gracias, Señor, porque eso es manifestación de tu amor para con nosotros. Padre, tuyo es el reino, el poder y la gloria por los siglos de los siglos. Amén y amén. Si oyeres hoy su voz, no endurezcas tu corazón, no deseches su consejo.